En el video anterior aprendimos acerca de la importancia del petróleo en el mundo de hoy y cómo gracias a sus derivados contamos con una gran variedad de productos que usamos en nuestra vida cotidiana. Pero ¿cómo llegamos hasta esos derivados? ¿Cómo es todo ese proceso? Ya lo veremos. Este video se titula Las etapas de la industria petrolera. Todo comienza con la necesidad misma de encontrar petróleo. Esa primera etapa de la industria donde por medio de estudios geológicos se localiza hidrocarburo la conocemos como exploración. En ella actúan las compañías encargadas de la ubicación geográfica y geológica del yacimiento, que es como se conoce al espacio del subsuelo donde podemos hallar acumulaciones de petróleo y gas, que casi siempre vienen acompañadas igualmente por depósitos de agua. Pero, ¿cómo pueden los geólogos dar con dichas acumulaciones? Bueno, como si de una actividad detectivesca se tratara, la Tierra les da algunas pistas de dónde pueden hallarlas. La más importante de ellas es encontrar formaciones con un tipo de rocas muy especiales llamadas sedimentarias. Estas rocas son las que brindan las condiciones necesarias para almacenar el hidrocarburo. Para localizarlas, los geólogos se valen de técnicas como la sísmica. Con dicha técnica se hacen estallar bajo tierra una serie de explosivos creando ondas sonoras que chocan con las formaciones y forman un eco que es captado por unos aparatos llamados geófonos y con los cuales los expertos pueden hacer una radiografía del subsuelo, como si de un gran cuerpo humano se tratara, y de este modo determinar el lugar donde podría haber crudo y a qué profundidad se encuentra. Y se dice podría porque nunca se sabrá ciencia cierta si hay o no hidrocarburos sin antes perforar un pozo y comprobarlo. A dicho pozo lo llamamos pozo exploratorio y el hecho de perforarlo es el que engloba la etapa de perforación. Si todo sale bien y damos con un yacimiento de petróleo o gas, entonces se perforan más pozos para así pasar a la etapa de producción. Ah, eso es cuando las empresas sacan todo ese petróleo de las piscinas subterráneas. No exactamente. El petróleo no se encuentra en el subsuelo a modo de una piscina. En realidad está atrapado en los microscópicos poros de la roca. El ejemplo más adecuado es imaginar la roca como una esponja que atrapa el petróleo. A ese tipo de roca sedimentaria la conocemos como almacenadora. Otra roca completamente impermeable conocida como sello es la encargada de retener el crudo en un solo lugar y no permitir que migre a otros sitios. A esa profundidad la presión es inmensa y si tenemos suerte, al perforar y abrir una vía de escape, esa misma presión hará que el crudo fluya naturalmente hacia la superficie. Sin embargo, hoy en día yacimientos que produzcan de esa manera son cada vez más difíciles de encontrar. Algunas veces los poros de la roca no están lo suficientemente interconectados y muchas otras el yacimiento sencillamente no tiene la presión necesaria para hacer fluir el crudo. Es aquí cuando entran a jugar técnicas como el fracking y los sistemas de levantamiento artificial, técnicas usadas para abrir canales entre los poros y ayudar al yacimiento a darle toda esa energía que necesita respectivamente. Sin embargo, cuando llega a superficie, el petróleo no está solo. La mayoría de veces viene mezclado con agua propia de la formación productora, sólidos y gases disueltos, por lo que el crudo tiene que ser tratado con diversos equipos en superficie llamados facilidades. Los separadores, parte de estas facilidades, se encargan de separar los fluidos en una parte líquida y gaseosa. El crudo es momentáneamente guardado en grandes tanques de almacenamiento antes de disponer de él en la siguiente etapa: el transporte. Naturalmente el crudo no puede quedarse en el campo para siempre. Necesitamos disponer de él para usarlo en la elaboración de todas esas cosas y productos que usamos a diario. Es por eso que hay que transportarlo a las refinerías, lugares donde se va a tratar y separar en sus derivados. ¿Cómo se transporta entonces? Una manera es por vía terrestre a través de camiones cisterna, pero sin duda la forma más utilizada es a través de oleoductos, es decir, extensas tuberías metálicas que van desde los campos petroleros hasta las refinerías o los terminales de almacenamiento para exportación.
Como dato curioso, si estas tuberías transportan gas en lugar de petróleo, reciben el nombre de gasoductos. Como las distancias que tienen que recorrer los fluidos en estas tuberías son tan largas, hay estaciones de bombeo ubicadas a diferentes puntos de su trayecto, encargadas de darle un impulso a los fluidos y que de esta manera puedan llegar a su destino sin ningún inconveniente. La refinación. En la refinería, el crudo es calentado a temperaturas altísimas, por el orden de 400 grados Celsius, convirtiéndolo así en vapor, que luego es trasladado por medio de tubos a la base de unas torres compuestas por bandejas a diferentes niveles. Aquí, ese vapor de crudo será sometido al proceso conocido como destilación fraccionada. Como el petróleo es una mezcla de componentes con diferentes puntos de ebullición, esa característica es aprovechada para realizar la separación y así obtener los derivados del petróleo. En primer lugar, todos los componentes que se evaporan a la temperatura de la base pasan como vapor a la cámara superior más fría que la anterior, y en ella se condensan los componentes con puntos de ebullición menores a la temperatura de la cámara. Los componentes que no se condensan siguen a la siguiente cámara, continuando este proceso ascendente hasta el final. En la última cámara, más fría que las demás, queda todo aquello que no condensa a temperatura ambiente. Los contenidos de estas cámaras serán separados y utilizados en las diferentes industrias. Por ejemplo, en el fondo de la torre de destilación quedan residuos del petróleo, componentes pesados como los asfaltos y alquitranes que son utilizados en la construcción de carreteras, pasando por la vaselina para la elaboración de cremas, los aceites pesados para lubricantes de motores, aceites ligeros para combustible diésel, el queroseno para la calefacción doméstica, combustibles como la gasolina y la turbocina para mover carros y aviones, y gas natural para uso doméstico en la cocina. Además de combustibles, son obtenidos productos petroquímicos, que son usados en la elaboración de los más diversos materiales como plásticos, derivados del etileno, pesticidas, herbicidas, fertilizantes o fibras sintéticas. Como ven, imaginar un mundo sin petróleo implicaría deshacernos de muchas de las cosas de las que nuestra cotidianidad nos tiene acostumbrados. Es la materia prima de nuestro tiempo, así como lo fueron la madera y el acero en el pasado. Y aunque probablemente en un futuro cercano o lejano ya no sea así, debemos verlo precisamente como nuestro motor actual de desarrollo hacia dicho futuro. Al final, solo se trata de disfrutar el camino.